El Senado de la República y la Cámara de Diputados, junto con 12 organizaciones civiles, constituyeron en 2014 la Alianza para el Parlamento Abierto con el fin principal de aplicarlo en el Congreso de la Unión y los 32 congresos locales. Pero fue hasta el año de 2018 que el Senado de la República integró una mesa de trabajo conformada por legisladores y representantes de los sectores público, social y privado interesados en el fortalecimiento del Congreso, para proponer una reforma integral que diera plena vigencia a la figura del Parlamento Abierto a fin de garantizar que los procesos de decisión legislativa fueran transparentes, accesibles, cercanos a la ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas. En lo que respecta a la Cámara de Diputados, fue hasta 2019 en que se creó el Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana. ¿Pero qué es un Parlamento Abierto? Es la forma de interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo que fomenta la apertura parlamentaria, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probabilidad parlamentarias. Es una forma de la democracia participativa para legitimar la representación, generar mayor confianza en la institución legislativa y permitir tomar decisiones informadas y cercanas a la realidad de las personas. El Parlamento Abierto en México es un ejercicio de participación ciudadana en el quehacer legislativo o una simulación democrática de los partidos políticos. Hasta la fecha, su implementación no ha sido obligatoria y el cumplimiento de sus objetivos ha dependido de la voluntad política del partido en el poder y sus aliados, quienes tienen que respetar la división de poderes y dejar de estar subordinados al poder ejecutivo. Por ello es necesario que el Poder Legislativo se comprometa con su ciudadanización e implemente el Parlamento Abierto para abrir la participación ciudadana en la elaboración de leyes, debates de estas, concurrencia a las comisiones de dictamen y audiencias públicas de manera presencial o virtual, para lo cual debe legislarse una ley del Congreso que incorpore en su funcionamiento el Parlamento Abierto. El programa democrático del PRD propone la combinación de la democracia participativa con la democracia representativa para democratizar la relación representante-representado y gobernante-gobernado, donde los ciudadanos tengan condiciones factibles para pedirle cuentas al representante y estos deban escuchar y ser sensibles a las demandas de sus representados. Asimismo, se pronuncia por el derecho de la ciudadanía a recibir información de los asuntos públicos, el cual debe ser garantizado por el Estado y por una legislación eficaz, así como una política pública que impulse la inclusión digital. Sí existe este diálogo porque finalmente las iniciativas que tienen mayor relevancia o mayor importancia para la sociedad, la propia sociedad a través de organizaciones civiles exige ser escuchada y presentar sus mejores iniciativas y al Congreso mexicano le favorece porque así tiene la opinión de los expertos que le puede servir para construir mejores leyes. Mira, pues yo creo que hasta este momento no se ha logrado consolidar un diálogo efectivo entre la clase política, entre la clase gobernante, mejor dicho, con la ciudadanía. Tal es el caso que pues vemos todavía que prevalece en la agenda de los partidos políticos en nuestro país y la voz de la ciudadanía aún no se ha hecho valer como tendría que como tendría que ser en un país democrático como nuestro país. Sin embargo, yo creo que estamos muy lejos todavía de lograr la consolidación de la participación de la ciudadanía en todos los términos, tanto en la proposición de visiones, de proyectos, de agenda pública, tanto como el acceso a la información, a la rendición de cuentas. Lamentablemente, como que tanto el Congreso de la Unión como el Congreso en los estados solamente como que buscan expresar que son entes abiertos. Sin embargo, esto no sucede. Sí hemos visto que hay como que pretenden involucrar a la ciudadanía a través de foros ciudadanos, a través de programas televisivos donde informan a la ciudadanía lo que está haciendo
el Congreso, el gobierno, llámese estatal o federal. Sin embargo, pues no es una participación efectiva de la ciudadanía. No veo que la opinión de la gente o de los ciudadanos surta efecto en cuanto a la toma de decisiones del Congreso. ¿Y por qué otro México sí es posible? Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa democrático, donde estaremos hablando sobre el Parlamento abierto, qué es, con qué se come, es una simulación de los partidos o realmente existe. Y para eso tengo el honor de presentar a nuestros invitados e invitadas del día de hoy, y con mucho gusto le doy la más cordial de las bienvenidas a Olga Luz Espinosa Morales. Ella es maestra en Ciencias Penales, actualmente es diputada federal por el PRD, por el estado de Chiapas, pero también ya cuenta con una experiencia legislativa impresionante, también ya fue diputada local. Y pues sin más, Olga, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Julieta, muchas gracias por la invitación, saludos a todo el auditorio. Gracias, Olga. Y también me complace mucho presentar a nuestro compañero Eduardo Sobrino Sierra. Él es economista, también ya fue diputado local allá en su natal Yucatán, es periodista, político, empresario y actualmente es consejero del PRD, pero también es diputado local por Yucatán. Eduardo, pues muchas gracias por estar acá con nosotros en esta emisión. Muchas gracias por haberme invitado y haberme considerado. Mis saludos para todos, en especial para ti, Julieta. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Y pues también me complace presentar a una joven destacada. Ella es Joana Cuevas Damián. Cabe decir que también ha sido un poco parlamentaria porque ella fue presidenta del Parlamento Juvenil, asimismo es economista, es coordinadora del proyecto 10 por México y también es enlace importante de las juventudes con el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. Joana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Julieta, por la invitación. Es un gusto siempre participar en estos espacios. Un gusto compartir con mis compañeros que son personas pues, ya súper experimentadas, y un saludo a la audiencia. Bueno, pues muchas gracias, Joana, por estar aquí y pues sin más ya vamos entrándole al tema, así que pues vamos a preguntarles a nuestros invitados e invitadas de esta tarde-noche, pues ¿qué onda con el Parlamento abierto? Cabe señalar que desde el año 2014 se constituyó en nuestro país algo que se llama la Alianza para el Parlamento Abierto, cuyo propósito fue lograr que los 32 congresos estatales de nuestro país pues cumplieran con los principios y acciones del Parlamento Abierto. Pero ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿O qué onda con este tema? Olga, por favor, ¿nos puedes comentar al respecto? Empezar a decir qué es el Parlamento abierto. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo el día de hoy han escuchado el tema del Parlamento abierto y que muchos partidos de oposición, entre ellos el PRD, ha tenido dentro de su agenda impulsar los parlamentos abiertos. El Parlamento abierto, en una definición muy sencilla, sería el acercamiento de la ciudadanía a el Congreso de la Unión. Que la ciudadanía pueda participar en la construcción de leyes, sobre todo porque la ciudadanía es la que va a vivir esas leyes, son los que conocen, son los que las van a palpar, son los que la viven día a día. ¿Qué se busca con el Parlamento abierto? Se busca la transparencia, la rendición de cuentas, se busca la participación ciudadana y sobre todo la ética y la probidad, no solamente de las leyes, sino también de las y de los legisladores. Entonces, en general, el Parlamento abierto es la oportunidad que tiene la ciudadanía para participar en la creación de las leyes. Muy bien, pues muchas gracias, Olga. Y vamos ahora a preguntarte, Joana, ¿tú qué opinas? ¿Coincides con Olga o qué puedes agregar? Claro, totalmente. Nada más yo agregaría la confusión a veces de lo que no es Parlamento abierto, ¿no? Parlamento abierto no son visitas al Congreso, no son foros, no son seminarios, no son audiencias, no son debates, ni son eventos públicos. El Parlamento abierto justamente es una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomentan la apertura parlamentaria. Como ya lo comentó la diputada Olga, justamente tiene estos pilares que son la transparencia y el acceso a la información,
en donde yo creo que México tiene una deuda todavía, rendición de cuentas, que también creo que estamos fallando un poco, la participación ciudadana y la ética y probidad, como ya lo contestó. Y en esta parte de participación ciudadana, creo que las tecnologías de la información y la comunicación forman un papel muy importante porque permiten un mayor acercamiento entre la ciudadanía y las y los legisladores. Entonces, yo creo que podemos partir de ahí y sobre todo partir de lo que no es el Parlamento abierto, porque muchas veces dicen, bueno, hacemos un foro y ya estamos teniendo un Parlamento abierto, ¿no? Y pues en realidad no es así, es diferente, se tiene que escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y a diversas partes de la ciudadanía que están teniendo una inquietud específica. Gracias, Joana. Y bueno, vamos contigo, Eduardo. Eduardo, ¿qué es el Parlamento abierto? Un saludo a las jóvenes, de verdad que muy acertadas sus opiniones, ¿no? Yo me sumo a la opinión que tienen sobre el Parlamento abierto. Yo diría que, en síntesis, es la ciudadanización del poder legislativo. Este es un tema muy difícil de trabajar, como lo han sido todas las innovaciones, ¿no? Como lo ha sido el respeto a la igualdad de género, por ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé en política hace muchos años, pues muy pocos participaban y estaban a favor del tema. Ahora, la ciudadanización o el Parlamento abierto, la ciudadanización del poder legislativo, es un tema que hay que ir trabajando, que hay que ir difundiendo, que hay organizaciones civiles que defienden el planteamiento del Parlamento abierto. Hay organizaciones civiles que han metido iniciativas. Aquí en Yucatán, por ejemplo, hay organizaciones que ya metieron iniciativas y el PRD ha apoyado el tema del Parlamento abierto. Ya se lograron algunos acuerdos al respecto. Y es eso, ¿verdad? Impulsar y abrir a que la ciudadanía participe en las decisiones, en las propuestas, en las iniciativas y sobre todo cuente con la información. Ese es mi punto de vista. Muy bien, Eduardo, pues bueno, con estas tres ideas de qué es el Parlamento abierto y qué no es, vamos a preguntarle a Olga pues que nos diga la verdad con base en su experiencia, que es amplia legislativamente. Preguntarte, Olga, ¿realmente se cumple esta idea del Parlamento abierto en los congresos? Fíjate, qué pregunta tan importante, tan interesante. Qué complicado es entrarle al Parlamento abierto en los congresos. Te voy a dar la visión que tengo desde el Congreso de Chiapas. En el Congreso de Chiapas, les voy a poner un ejemplo para que vayamos viendo cómo es tan importante el Parlamento abierto. En el Congreso de Chiapas se trató de reformar la ley electoral. Parece mentira, pero la ley electoral no solo incumbe a las personas que están participando en política, sino también le incumbe a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir los representantes para las presidencias municipales, para los regidores, para los legisladores, para gobernadores y también para la ciudadanía que no quiere participar a través de una plataforma político-electoral de un partido político. Es decir, que puede ser un candidato independiente. Entonces nos incumbe a todos y a todas. La intención era que al reformar la ley electoral en el estado de Chiapas se hiciese un parlamento abierto. Porque, bien lo decía Joana, y fíjate cómo es interesante la opinión de las juventudes. Las juventudes nos pelearon mucho el parlamento abierto en el Congreso del Estado. Lo propusimos. Lamentablemente no lo quisieron llevar a cabo. ¿Por qué? Porque querían, de cierta manera, poner más candados a la participación ciudadana, a los candidatos independientes, disminuir la prerrogativa que tienen los jóvenes para la participación dentro de la vida electoral. Entonces querían hacer ciertos candados para pueblos originarios, juventudes, para mujeres. Al no hacerse un parlamento abierto, la ley tuvo muchos errores.
y partidos como el PRD, también fue el PAN y el PRI, impugnamos la ley electoral. Entonces la ley electoral cayó en su totalidad porque no había la sapiencia ni estaba de acuerdo a los principios elementales del derecho y de los derechos humanos y de los derechos políticos electorales. Entonces es muy importante, pero los congresos aún no están ni preparados, ni creo, en serio, y lo digo con la debida responsabilidad, no creo que le quieran entrar en los temas, porque aperturar las legislaturas, aperturar los congresos a la sociedad es dar oportunidad también que vean lo bueno, pero que también vean lo malo. Y hay algunas plataformas políticas, hay algunos partidos políticos. En el caso de Chiapas, lo digo con todas sus letras, fue el partido de Morena que quería poner estos candados. Entonces, por eso no permitieron el Parlamento abierto. Gracias a que existen los tribunales, existe la Corte, pues se pudo tirar una reforma mal planteada que principalmente perjudicaba a los pueblos indígenas, a las juventudes y a las mujeres. Híjole, pues qué lamentable situación, Olga, pero qué bueno que la vienes a manifestar acá. Y bueno, vamos ahora con Johanna. Johanna, tú como enlace allá en el Senado de la República, ¿qué nos puedes contar? ¿Realmente existe una vinculación entre las juventudes y los senadores? O bueno, en este caso del PRD, ¿y cómo es esto posible? Sí, justo, comparto totalmente con la diputada, o sea, el tema del Parlamento abierto solo se puede consolidar cuando existe un compromiso con la comunicación y sobre todo con la transparencia, porque si no hay compromiso para la transparencia, evidentemente van a existir estos huecos en donde ciertos partidos no quieren compartir cuáles son los mecanismos para diversas leyes, ¿no? Entonces, eso es como la base principal. Desde el grupo parlamentario del PRD nosotros tratamos y estamos haciendo diversas acciones para poder lograr que el Parlamento abierto pueda ser una realidad. Como enlace de jóvenes, nosotros lo que hacemos, al menos yo, que comparto con los senadores es, si viene un grupo de sociedad civil de chavos, nosotros los recibimos, escuchamos sus propuestas y siempre está la puerta abierta para que puedan entrar y las propuestas son llevadas a pleno. Nosotros tenemos un taller legislativo que se llama 10 por México. En este taller, aparte de escuchar sus propuestas, los capacitamos para que las propuestas sean estructuradas de una manera específica para ser presentadas tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Y el plus que nosotros les damos es que desde el grupo parlamentario del PRD se presentan estas iniciativas y estos puntos de acuerdo que son redactadas y son autores las y los jóvenes en este caso, o las personas que están teniendo esta necesidad, que están directamente con el daño y que se quiere reformar una ley, ¿no? Entonces, desde el grupo parlamentario del PRD se está buscando, hay muchas cosas perfectibles, por supuesto, pero sí se está buscando que se pueda abrir una ventana para la ciudadanía en donde nosotros seamos únicamente el transporte para poder llevar sus iniciativas y sus puntos de acuerdo a cabo y que se puedan reformar y legislar de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, hablo por el grupo parlamentario del PRD, que por supuesto estamos impulsando la parte del Parlamento abierto y no solo en la parte de las juventudes, también en todos los temas que conciernen a las minorías, ya son mujeres, la comunidad LGBTIQ+, todas estas banderas que tiene el PRD realmente como izquierda, desde el grupo parlamentario en el Senado de la República, y estoy segura que en diputados también, estamos buscando poder abrir a la ciudadanía y a la sociedad civil. Muchas gracias, Johanna, y pues ya nos contarás más adelante datos acerca del 10 por México, porque creo que ya va a empezar, pero bueno, ya nos contarás más adelante. Y bueno, vamos a finalizar este bloque con nuestro compañero Eduardo Sobrino. Eduardo, pues tú tienes un perfil súper interesante, eres político, periodista. ¿Qué nos puedes contar de allá de tu estado? ¿Realmente existe un acercamiento entre los legisladores y la sociedad civil para hacer las iniciativas? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, yo creo que es todavía muy incipiente. Aquí en Yucatán sí hay iniciativas de la sociedad civil. Ahora, hay resistencia todavía de los legisladores a tomarlas en cuenta. Y esto tiene mucho que ver con realmente la
el compromiso de los legisladores en todos los niveles. Es una cuestión de cultura política. ¿Con quién estás comprometido? ¿Verdad? ¿Estás comprometido con quien te puso en el cargo, con el grupo que te favoreció, con el partido que te favoreció? Y si tu partido está en el poder, te interesa la transparencia, ¿verdad? ¿Te preocupa realmente la participación ciudadana, que estén informados, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? A nosotros en Yucatán nos ha tocado gobernar municipios, estar en el Parlamento, ¿verdad? Bueno, y quisiéramos, ¿verdad? Como no hemos estado en el gobierno federal y no hemos estado en el gobierno del Estado, queremos la transparencia de esos niveles de gobierno y la transparencia del Parlamento. El problema es un problema de... La transparencia tiene que ver fundamentalmente con la honestidad, ¿sí? Con la administración pública honesta, ¿verdad? Que eso es lo que te puede definir, ¿verdad? Si te interesa la transparencia y la ciudadanización. Si tienes algo que ocultar, obviamente que vas a hacer simulaciones, ¿verdad? No quieres que se informen de lo que no quieres que se informen. Y ese es el problema de fondo. Es un problema de con quién es el compromiso, cuáles son los intereses, cuál es tu nivel político. Es una cuestión de cultura política. Aquí hasta se hace una broma en el Parlamento, ¿no? Dice un diputado, yo quiero irme a descansar a un lugar que nadie me conozca, ¿no? Pues vete a tu distrito, man. Después de que ganaste, no regresaste nunca después de que ganaste, ¿no? Y bueno, y si no regresas, si no tienes contacto con los ciudadanos, pues ¿de qué Parlamento abierto estás hablando? Bien, yo creo que es una cuestión de cultura política. Pues muchas gracias, Eduardo, también por compartirnos este chiste que pues no, lamentablemente no es tan chiste, sino es muy verdadero. Allá en casa ustedes conocen a su diputado o diputada ha regresado después de que ganó el distrito, así que escríbanos sus comentarios y mientras vamos a escuchar a Roberto y a Jesús. La verdad sí funcionan, pero depende para qué los quieras. O sea, si lo quieres para revisar una iniciativa de ley, sí te va a servir. Si lo quieres para revisar la ley vigente, claro que te va a servir. Si lo quieres para saber qué se va a discutir en una sesión o qué sesión de qué comisión está disponible, por supuesto que te va a servir. Y en ese sentido, las cámaras tienen páginas web que sirven para quienes estén interesados en la actividad y la vida legislativa. Primero que nada, yo creo que es importante que la ciudadanía tenga el conocimiento de que el país no solamente se debe de llevar a través de la decisión o la toma de decisiones de un cierto grupo, o obviamente un congreso de la Unión, o un diputado, un senador, o aquí todos debemos de participar. La gente debe tener conciencia de que el país es de todos convivimos aquí, a todos nos afectan o nos benefician las políticas públicas que se implementan, y que con el refuerzo de las ideas de la ciudadanía, con las ideas, con la visión de cada una de las organizaciones sociales, se pueden enriquecer todas las políticas públicas que se impulsan a través de los diversos órganos de gobierno, y así podrían ser más efectivos. Yo creo que la ciudad que también necesita el representante popular generar incentivos para que la gente pueda participar o tenga el interés de participar. Lamentablemente a mucha gente no le gusta participar en temas políticos, no les gusta participar en temas de la agenda pública, y eso yo creo que ha sido un factor que hasta este momento detenga la naturaleza del Parlamento abierto.
Finalmente, lo que se necesita para que los parlamentos abiertos funcionen en México es que la ciudadanía esté dispuesta a participar a través de un diálogo informado en el que puedan aportar ideas que se vean reflejadas en los actos legislativos. ¿Qué propongo? Que la ciudadanía nos capacitemos para lograr estar a la altura del debate parlamentario en el sentido de que podamos aportarle cosas que los legisladores definitivamente no tienen por falta de expertise en determinadas materias, porque pues vamos, regulan todos los temas y no pueden conocer todos los temas a fondo, igual que un experto que lleva toda su vida dedicándose a ello. Y lo que propongo es entrar a talleres legislativos en los que se puedan desarrollar estas habilidades. En el Senado de la República tienen el taller de 10 por México, que ayuda a que personas de todas las edades, principalmente jóvenes, se capaciten para lograr el conocimiento técnico y poder participar de una manera muchísimo más ágil y más concreta para la propuesta y desarrollo de iniciativas y puntos de acuerdo que les permiten dialogar y participar en la vida parlamentaria. Bueno, y pues ya escuchamos a Jesús y a Roberto y es tiempo de continuar con nuestros invitados e invitadas de esta tarde-noche. Y pues bueno, para participar es fundamental conocer e informarnos. En este sentido, preguntarte, Olga, ¿tú consideras que la información relevante del quehacer legislativo se encuentra disponible en los portales web? ¿Es accesible para las personas interesadas o existe opacidad al respecto todavía? Te puedo hablar sobre los congresos. El Congreso de Chiapas tiene una página muy buena, tengo que reconocerlo. Tiene toda la información parlamentaria, todo el trabajo legislativo, tiene toda la legislación vigente. Es una página muy confiable. Y bueno, ¿qué te puedo decir de la página de la Cámara de Diputadas y Diputados? Es una de las mejores páginas en cuanto a congresos he visitado, porque he tenido la oportunidad de visitar varias páginas de varios congresos del país. Pero la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión creo que es una página muy completa. Ahí la ciudadanía puede accesar no solamente a la información de la legislatura presente, sino que ya tienen digitalizado de muchas legislaturas atrás. Tienen la síntesis parlamentaria, la gaceta parlamentaria, el diario de los debates, las versiones estenográficas, tienen el trabajo que se hace hoy, que se hizo ayer. Es una página muy completa, y ahora con todo el tema de que ya con las redes sociales, con entrarle a las páginas de Facebook, de Twitter, también la ciudadanía puede ver el trabajo legislativo que se está haciendo dentro de los congresos. Ya es una información que está al día, que la ciudadanía puede entrar en la página de YouTube de los congresos y puede ver la sesión del día de hoy, del día de mañana, que será la de mañana, y son páginas muy, muy confiables. Yo creo que sí han cumplido con el deber que tienen de tener la información al día y confiable. Muy bien, pues muchas gracias, Olga, e invitarles a ustedes a que revisen ahí también las páginas y también puedan emitir su opinión al respecto. Y bueno, vamos con Eduardo. Eduardo, ¿tú consideras que los sitios web de las legislaturas sirven como un canal que permiten a los y a las legisladoras pues rendir cuentas a la ciudadanía? ¿Tú crees que esto pasa en los sitios web de las legislaturas? Muy importante las páginas web. Yo fui diputado en el 2004 a 2007, hace 17 años empecé a ser diputado, y en esta ocasión empecé otra vez en el 2021, hace menos de un mes que soy diputado. Y en ese inter, pues no había página web en el Congreso, ni éramos a través de los medios, ¿no? Directamente, ni siquiera se manejaban todavía las redes sociales, ¿no? Ahorita el Congreso sí tiene página web, tiene su portal, se divulgan en vivo los plenos, las reuniones de comisiones, y la gente puede participar, sí se puede. En eso hay un avance significativo. Lo que yo pienso es que hay que nosotros mismos, los legisladores y las cámaras, deben de generar una cultura ciudadana de participación, ¿verdad? Porque pues, todo es un tema cultural, todo, ¿no? Es un tema de costumbre, es un tema de interés
Es un tema de que la gente esté informada y que se genere el interés de la gente, que la gente entienda que lo que hace el Poder Legislativo va a beneficiar, va a corregir o va a perjudicar a la ciudadanía, ¿sí? Y que el Poder Legislativo es uno de los tres poderes que puede revisar incluso y legislar en torno a los otros dos poderes, de revisar cuentas, aprobar los presupuestos, modificar las leyes, etcétera. Es generar una cultura ciudadana en torno a esto, ¿verdad? Y que la gente sepa que pueda acceder a esta información, ¿verdad? Y que al mismo tiempo se apruebe, se modifique la ley orgánica de los poderes legislativos para que se reglamente la participación ciudadana, ¿verdad? El Parlamento abierto. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Eduardo. Y pues bueno, vamos con Joana. Joana, preguntarte, con base en estos ejercicios que coordinas del 10 por México, ¿tú has notado un interés de las juventudes respecto a los sitios web y las páginas de los órganos legislativos? ¿Crees que existe un interés por parte de las juventudes para revisar esto? Sí, yo creo que en general estamos pasando por un momento de desconfianza a los congresos, ¿no? En México tan solo el 22% de la ciudadanía confía en el Congreso. Entonces, partiendo de este hecho de desconfianza, a veces es difícil poder acceder a este tipo de plataformas como son la de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Yo creo que las juventudes como tal sí buscamos estos espacios para poder conocer más acerca de las iniciativas y los puntos de acuerdo, pero a veces olvidamos un poco esta parte de las personas que ni siquiera tienen acceso al internet, ¿no? O a una televisión para poder escuchar el canal del Congreso, las sesiones de Cámara de Diputados o de Senadores. Pero específicamente a las personas que sí tienen el acceso, yo creo que algunos sí pueden buscar, indagar un poco, pero algunas otras plataformas sí son un poquito más difíciles de poder encontrar. Por ejemplo, la de la Cámara de Diputados a mí me parece un poco menos accesible que la del Senado, porque la del Senado es como más pintoresca y tienes como más de dónde navegar. Y la Cámara de Diputados sí es un poquito más difícil. Por ejemplo, en el taller de 10 por México, yo haciendo siempre promoción a este taller, iniciativa del grupo parlamentario, justo dedicamos una clase a poder enseñarles a los chicos cómo utilizar estas páginas, tanto en los congresos locales, que varían, como dice la diputada, varían muchísimo en cada uno de los congresos estatales. Entonces, les enseñamos a los chicos a que puedan leer una página de espacio legislativo, ¿no? Algunos sí pueden tener mayor interés que otros, pero yo también creo que depende de los temas. Por ejemplo, digo, yo no sé de estadística de las redes sociales del Senado, pero estoy segura que cuando se tocó el tema de las iniciativas de jóvenes de la Ley General de Juventudes, hubo mayor participación para las redes sociales del Senado por parte de los jóvenes, ¿no? También depende mucho de los temas que ellos estén interesados. Si van a buscar un senador, pues buscan en la página en dónde se encuentra, en qué edificio, el teléfono, eso sí. O sea, eso sí es algo benéfico de las redes sociales, de las páginas de ambos congresos, que puedas tener como el acceso de acercarte a tu legislador a través de un teléfono o de un correo electrónico, que en la mayoría de los casos sí se ve, en otros algunos no lo verán, pero sí tienes esta parte de poder acercarte un poquito más y tener una conversación uno a uno con el legislador que te representa. Muy bien, Joana, pues muchas gracias. Y bueno, pues vamos a hablar ahora del ámbito federal, del Congreso Federal de nuestro país. Me refiero a Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. En este sentido, Olga, preguntarte, ¿tú crees que realmente a nivel federal los órganos legislativos, ambas cámaras, realmente están interesadas en promover la participación ciudadana? Qué pregunta tan difícil. Pues mira, yo creo que para que puedan los congresos, el Congreso de la Unión, tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados, primero tiene que haber una construcción de un acuerdo político, tiene que haber un acuerdo de voluntades. Creo que es muy importante que los congresos empiecen a poner como que ojo ahí en el tema del Parlamento abierto.
ahorita, bueno, yo llevo en la legislatura a partir del 1 de septiembre, pero ya hemos aprobado 2 leyes en donde era necesario un parlamento abierto y no se hizo. Te pongo el ejemplo de la ley de la Armada de México, que era una ley que es una ley muy importante, que 3 o 4 artículos que maneja la ley de la Armada, en el caso del grupo parlamentario del PRD, considerábamos que ponía la militarización del país, daba la apertura a la militarización del país, y era una ley que se necesitaba consensarse con la ciudadanía, con los expertices en derechos humanos, con las personas expertas que participaron en la construcción de la ley de la Guardia Nacional. Entonces, creo yo que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, no es una nota prioritaria el Parlamento abierto, no precisamente para el grupo parlamentario del PRD, porque en los posicionamientos fijamos postura de que necesitamos un Parlamento abierto para los temas álgidos y difíciles, pero que no se dio. Híjole, sí, qué complicado es este tema, Olga, pero muchas gracias por compartirlo. Y pues bueno, vamos a preguntarle a Eduardo. Eduardo, hablando sobre el tema federal, ¿tú consideras que al momento de hacer las leyes, realmente nuestros legisladores y legisladoras atienden la voluntad popular o simplemente responden y privilegian una visión partidista? O sea, ¿tú crees que el Parlamento abierto a nivel federal es una simulación? ¿Existe o no existe? ¿Tú qué opinas, Eduardo? Es muy relativo, Julieta. O sea, yo creo que todos atienden una visión partidista. Ahora, ¿esa visión partidista beneficia a todos los mexicanos o a la gran mayoría o no? Bueno, depende, ¿no? Te aseguro que la mayoría que lo aprueba considera que sí o cree que sí, pero no necesariamente tiene razón. Yo creo que todavía no estamos viviendo en México un poder legislativo vinculado al 100% con los ciudadanos. Lo dicen los ciudadanos, solo se acuerdan de nosotros cuando hay elecciones, cuando están en campaña. Incluso, ¿verdad?, dentro de los sectores políticos, los legisladores somos los menos prestigiosos, precisamente por ese problema, por el problema de que, pues, no hay una vinculación real, efectiva, directa de la gran mayoría de los legisladores con sus representados, con los ciudadanos. Y es una cuestión de cultura, ¿verdad? Da pena, pero pues cuando yo fui diputado la primera vez y llegué al Parlamento, pues no sabía ser diputado. Bueno, casi empecé a aprender cuando terminó mi periodo, no es cierto. Pero bueno, yo creo que ese es un problema, ¿no? No hay una vinculación, estamos materialmente expuestos a que realmente lo que se apruebe realmente beneficie o no, ¿verdad? Y en función de eso se va viendo en la realidad, ¿no? Ese es el problema. Yo creo que falta mucho trabajo para que realmente se vinculen las decisiones del Poder Legislativo a los intereses de la gran mayoría de la gente. Ese es mi punto de vista. Así es, Eduardo. Pues por eso creo que son tan fundamentales las iniciativas como las que impulsa Johanna, las de 10 por México, ¿no? Para poder entrar al tema legislativo. Y pues bueno, vamos con Johanna. Johanna, preguntarte, tal vez estemos regresando un poquito al inicio del programa, pero se me viene a la mente el tema del cabildeo. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de este tema? Y pues, ¿cuál es el cabildeo? ¿Puede ser sinónimo de parlamento abierto o son cosas diferentes? ¿Tú qué opinas? Yo creo que son totalmente diferentes porque, bueno, lo que vulgarmente conocemos como cabildeo siempre viene de la mano de
necesidad de alguna empresa, por ejemplo, a través de otra empresa que se dedica exclusivamente al tema del cabildeo, ¿no? Lo que sí creo es que las organizaciones de la sociedad civil han tenido una gran importancia para impulsar la apertura y la democratización de la gestión de los legisladores, porque existe el diálogo bidireccional, ¿no? Entre la sociedad civil y las y los legisladores. Eso, si lo podemos implementar a la actualidad, podría ser una similitud de cabildeo, pero sería más allá un derecho básico, ¿no? Expresar lo que se necesita a sus legisladores. Más allá del cabildeo, yo creo que sí es como esta parte de que, como dijo el diputado Eduardo, ¿no? Buscar renovarse como cámaras legisladoras para escuchar y atender realmente a la sociedad y a los representados de su distrito o de su estado. Yo creo que es de suma importancia que esta parte de apertura de la sociedad civil, de la ciudadanía, o siquiera de una persona que quiera llegar y hablar con su senador o con su diputado de sus sentimientos, pues lo puedan atender, ¿no? Porque digo, al final del día, pues son representados que nosotros elegimos. Entonces, sí hay una estira y afloja entre las viejas guardias que piensan que por ser representados del gobierno, pues no tienen por qué servirle a la ciudadanía, ¿no? Y que desde su escritorio, desde la parte en donde están, le sirven a la ciudadanía levantando la mano y diciendo, sí, yo apruebo esta ley. Pero justamente en esta nueva transformación estamos buscando que ahora no nada más digan sí, yo apruebo esta ley, sino digan sí, te escuché a ti, ciudadanía, te escuché a ti, sociedad civil, te escuché a ti, minorías, o sea, grupos diversos, escuchamos todos y juntos estamos llegando a un consenso para que la ley que nosotros aprobemos sea ad hoc a tus necesidades. Entonces, de ahí es donde se tiene que partir una nueva forma de hacer parlamento, y eso sí es parlamento abierto, ¿no? Donde se escucha per se a las personas para que cubran las necesidades, se escucha a la sociedad civil. Y ya el cabildeo, yo, a lo poco tiempo que yo llevo aquí conociendo esto, es más como, no sé, la empresa de refrescos X quiere que no se legisle para el plástico, ¿no? Y entonces buscan una persona que hable con el legislador y diga, no, es que mira, fíjate, estos van a ser los beneficios, así. Y aunque también en 10 por México buscamos que se les enseñe a los chicos esta parte del cabildeo, que se les enseñe cómo poder negociar y convencer a la otra parte, a la contraparte, para que sean sus propuestas las que estén en la línea de discusión. Muchas gracias, Joana. Pues yo también coincido contigo en que son cosas diferentes, tanto el cabildeo como el parlamento abierto, pero cuéntenos ustedes allá en casa, escríbanos sus comentarios. ¿Han intentado buscar a algún legislador alguna vez? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenos, y mientras vamos a escuchar la opinión de Jesús y de Roberto. Definitivamente, como te he mencionado, hay algunos ejemplos en los cuales los dictámenes salen a partir de las opiniones que tienen los expertos de la sociedad civil, y es importantísimo porque si tú ves para qué está hecho el Poder Legislativo, es para desarrollar la vida de la deliberación pública a partir de representantes populares que se instalan en las cámaras y tienen la legitimidad para desarrollar la actividad legislativa. En ese sentido, no hace más que abonar a este sistema la participación directa de los ciudadanos con sus representantes para lograr una mejor representación, un mejor ejercicio del poder legislativo. Me parece que sí es viable y de hecho considero que es una gran alternativa para el desarrollo de México. Por supuesto, es parte, el Parlamento abierto es parte de una sociedad democrática. De eso se trata este principio. Yo lo veo como un principio, que la ciudadanía participe, que la ciudadanía haga valer su voz. Eso aún fortalece más a la democracia en nuestro país, y no solo recaería la toma de decisiones en unos cuantos, que es lo que ha venido pasando, porque pues, tristemente se toman decisiones sin consultar a la población, y aunado a ello a la población tiene poco interés de participar, entonces no se logra consolidar ningún proyecto como tendría que ser. Yo creo que sí fortalecería, por supuesto, a la democracia, que la gente participe.
Por supuesto que sí. Un México así no solamente es posible, sino que es necesario. Es decir, en el momento en el que la ciudadanía empieza a participar con la vida pública en un parlamento abierto, es cuando salen los mejores dictámenes y la mejor regulación que va a regular a todos, incluido aquellos que están haciendo las iniciativas y están legislando en favor de todas las personas. Entonces, en la medida en que la ciudadanía esté más interesada en los temas, puede participar mejor. Como tú ves, los temas de mayor interés para la ciudadanía son aquellos en los que participa más activamente. Ese es el objetivo de los parlamentos abiertos. Por eso cannabis, paquete económico, son dos ejemplos de dos materias en los que ha tenido mucho interés la ciudadanía, y es por ello que yo creo que sí puede ser posible, y es que yo creo que es necesario para la vida política de este país. Claro que sí, es posible. Es cuestión de que exista voluntad, de que exista compromiso y de que queramos todas y todos los mexicanos tener un país más libre, un país con mayores oportunidades para nuestra gente. Y pues bueno, ya escuchamos la opinión de Jesús y de Roberto, y pues vamos a pedirle a nuestros panelistas que ya nos digan la neta del planeta. Esta pregunta es para los tres. Vamos a empezar con Olga. Olga, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se necesita para que México realmente cuente con un parlamento abierto? Creo que los partidos políticos tienen una obligación muy importante para que desde sus plataformas ellos estén comprometidos en impulsar a los parlamentos abiertos, todos los partidos políticos, no solamente el Partido de la Revolución Democrática, sino que todos los partidos políticos hicieran ese compromiso. Eso sería uno. Otra parte también que es muy importante, y lo decía uno de los compañeros panelistas, es precisamente que desde el Ejecutivo hubiese ese compromiso, porque alguien dijo, es que llegan los legisladores que son parte del gobierno en el poder, pero piensan que ya no tienen la obligación o el compromiso de preguntar o de hablar con la gente. Entonces, creo que también el Ejecutivo debería hacer un compromiso para que el Parlamento abierto pudiera entrar como parte de su proyecto de nación o su proyecto político. Y aparte de ello, todas y todos los que participamos en política deberíamos de hacer el compromiso de generar espacios de la participación ciudadana. Proyectos como el que maneja Johanna en el Senado creo que son muy importantes y creo que no deberían quedar solo en el Senado, tendríamos que llevarlos tanto nuestro compañero sobrino allá en Yucatán o yo en Chiapas, para darle el mayor impulso y para que las juventudes, yo confío mucho en las juventudes, son ellas y son ellos los que están transformando, no los que van a transformar, los que ya están transformando a México, y es por eso que hay leyes que las juventudes, que las mujeres, que las jóvenes nos quitaron a nosotras la estafeta, ellas ya traen todo el tema. En lo particular a mí me apasionan los temas de género y el tema de igualdad sustantiva, entonces creo que ya nos quitaron la estafeta a las mujeres de mi generación y ya ellas traen ahorita la estafeta muy fuerte, muy duro, y yo creo que son muy importantes esos espacios de participación ciudadana. Muchas gracias, Olga. Y pues bueno, ya ahí salió una propuesta. Bueno, preguntarte, Johanna, ¿tú qué opinas ya, la neta del planeta? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se necesita para que México cuente con un parlamento abierto? Que todo México sea 10 por México. No, claro, yo encantada de que estos cursos puedan descentralizarse de la Ciudad de México y llevarlos a los estados. De hecho, es uno de nuestros objetivos principales, es poder llevarlo a los estados y que también los chavos conozcan cuáles son las legislaturas de sus estados estatales, la constitución estatal, porque siempre centralizamos en la Ciudad de México, todo lo federal. Entonces también hay muchas cosas muy puntuales en los estados que se deben de tratar también, y yo creo que escucharlos va a ser algo muy emocionante, porque los legisladores a veces no saben ni siquiera cuáles son los problemas, entonces poder abrir este debate va a ser magnífico. Yo encantada, y por supuesto que sí, vamos a donde nos digan, 10 por México, a los estados donde quieran. Y yo creo que México es sí, pues posible, pero con compromiso y con dedicación y transparencia sobre todo. Así es, Johanna. Y pues bueno, vamos con Eduardo. Eduardo, preguntarte, ¿qué hacer? Dinos la neta del planeta, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué debemos hacer para que exista esta vinculación del Parlamento ciudadano?
El Parlamento abierto es un instrumento importante para la democracia. Hoy en México, pero es un tema mundial. Está vinculado Parlamento abierto con democracia. Si nosotros aspiramos a un México más democrático, el Parlamento abierto es una vía, no la única, pero ese es un instrumento. ¿Verdad? Yo creo que hay que insistir, porque yo formo parte de los que sigo en política siendo un empresario, ¿verdad? Precisamente porque me preocupa un México democrático. Yo quisiera un México democrático y eso significa un México en el que el nivel cultural implique que la gente esté informada, los ciudadanos participen y se gobierne en favor de las mayorías. Esa es mi aspiración, ¿verdad? Y por eso me mantengo en el PRD, ¿verdad? Sí. Y sí, yo considero que hay que insistir y esforzarnos para impulsar cada quien en su bastión. Yo aquí en el Congreso del Estado de Yucatán, impulsar e insistir en el Parlamento abierto y en los mecanismos que permiten la participación ciudadana, incluso para los sitios web que son importantes. Así es, Eduardo, pues muchas gracias y muchas gracias también por tu compromiso. Ya estaremos pendientes también de allá de tu trabajo legislativo. Y bueno, pues parte de la propuesta que incluye el PRD en su programa democrático es garantizar el acceso a la información de todas las personas sobre el ejercicio de los poderes de la Unión, ya sea legislativo, el ejecutivo, y también parte de lo que propone el PRD tiene que ver con esta idea de representación. El PRD en su programa democrático propone hacer una combinación de la democracia participativa con la democracia representativa a efecto de que podamos la ciudadanía influir en la toma de decisiones y en específico en este tema que estamos hablando, pues en la toma de decisiones legislativas. Johanna, ¿tú qué opinas de estas propuestas que el PRD incluye en su programa democrático? Me parece que son excelentes y sobre todo necesarias para este momento de la vida partidista, de la vida democrática en México. Es de suma importancia que tengamos esta parte de apertura a la ciudadanía y sobre todo que no olvidemos que las causas del PRD han sido, y pues yo apenas soy un poquito más nueva en esto del PRD, pero yo siempre he creído que las causas son de las personas, de las minorías, que no las lograron poner en otros partidos políticos y nosotros las abanderamos. Somos el partido que tiene que llevar adelante lo que otros partidos no quieren y lo que otros partidos se niegan a cambiar. Nosotros somos el cambio, la transparencia, esta parte de tener una accesibilidad de información, de cercanía. Yo creo que es increíble que el PRD tenga esta plataforma y que podamos nosotros ser parte de ello, porque también la ciudadanía tenemos un papel importante al exigirle a los partidos políticos el hecho de que se abran estos espacios, y desde el PRD me parece que estamos haciendo un muy buen trabajo y así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, Johanna, por tu participación y tus comentarios. Y ahora vamos con Eduardo. Eduardo, ¿tú qué opinas de estas propuestas que el PRD incluye en su programa democrático? Yo estoy de acuerdo, en principio, con las propuestas del programa democrático de nuestro partido. Mi única preocupación siempre ha sido, yo soy el fundador del partido, es el único partido en el que he participado en política en mi país, pero mi preocupación es la vinculación que pueda haber entre lo que proponemos y lo que hacemos, ¿verdad? Y bueno, nosotros aquí hemos ganado en Yucatán pues más de 35 municipios, ¿no? Y cuando gobernamos mal, la gente nos deja y nos abandona. Y cuando gobernamos bien, nosotros seguimos, ¿verdad?, trabajando para la gente. Hay municipios que llevamos 20 años gobernándolos. Y hay municipios, ¿verdad?, que solamente gobernamos 3 años y perdemos horriblemente, pasamos a quinto, sexto lugar. O sea, la gente no es tonta, la gente sabe. Entonces, yo creo que hay que trabajar en tierra para vincular lo que proponemos de lo que hacemos. Eso es lo fundamental, ¿verdad?
sea, no solo lo que proponemos, sino lo que hacemos, que haya congruencia. Eso se llama congruencia. Yo estoy de acuerdo en principio, pero tiene que haber congruencia. Muy bien, Eduardo, y qué importante es la congruencia en el ejercicio de la política, ¿no? Pero bueno, Olga, vamos contigo. ¿Tú qué opinas de estas propuestas que el PRD incluye en su programa democrático? Que las considero de suma importancia. Creo que una parte de la izquierda democrática que representa el Partido de la Revolución Democrática, como su nombre lo indica, es precisamente eso, la pertinencia que tiene con los que menos tienen, porque es uno de los partidos, es el partido que representa las causas más nobles, a las causas más justas, es el partido que no se echa para atrás cuando tenemos que hablar sobre los derechos de decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, no es el partido que ha impulsado una agenda para los pueblos indígenas, es el partido que siempre está buscando la participación activa de las juventudes. Yo creo que es muy, muy interesante la plataforma política que tiene el Partido de la Revolución Democrática y sobre todo ejercicios como como el que estamos participando ahorita, donde conozca el auditorio quiénes son las personas que estamos participando en política dentro del Partido de la Revolución Democrática y cuáles son los intereses. Y fíjate que voy a concluir con algo. Creo que es muy importante que las personas que nos están viendo conozcan a su diputada y conozcan a su diputado. No importa que sea la del PRD o que no sea el PRD. Es importante que conozcan a todos, al del PRD, de Morena, al PT, y que vean cuál es su trabajo. Nosotros somos empleados de la ciudadanía. Tenemos que responder con la rendición de cuentas, cuál es nuestro trabajo legislativo, qué es lo que estamos haciendo en beneficio de las mujeres, de los hombres, de las niñas, de los niños. Debemos de siempre responder a la ciudadanía, pero también es importante que la ciudadanía conozca quién es su diputada y conozca quién es su diputado para que nos exija la rendición de cuentas. Así es, Olga, y qué importante, porque a veces creemos que los legisladores pues ya son intocables, pero no nos damos cuenta que justamente pues son parte del ejercicio público de este país. Muchas gracias. Y pues bueno, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Les agradezco mucho a Joana, a Eduardo, a Olga. Muchas gracias también a ustedes por estar en esta transmisión con nosotros y por supuesto agradecer los comentarios y la participación de Jesús y de Roberto. Y pues bueno, escríbanos ahí sus comentarios, nos interesa mucho saber qué opinan ustedes allá en casa, cómo ven estos temas. Y pues para finalizar les quiero preguntar a nuestras panelistas y a nuestro panelista del día de hoy, ¿ustedes creen que otro México sí es posible? Sí es posible. Eduardo, no te escuchamos. Así es, y desde el PRD estamos... Ya no te escuchamos. Por eso seguimos luchando, por un México mejor. Así es, y justamente desde el PRD estamos convencidos y convencidas de que otro México sí es posible, por eso sigan las demás transmisiones de su programa democrático y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la siguiente. El programa me parece fantástico, me parece muy importante la opinión de las diferentes personas que están participando en la vida pública, en la vida democrática, pero sobre todo también me parecería muy importante que nos hicieran llegar los comentarios de la ciudadanía, qué es lo que piensan acerca de las opiniones que emitimos, qué podemos mejorar, cuál es el trabajo que podemos hacer desde el legislativo. Creo que eso podría ser interesante para los panelistas. Muchas gracias. Me pareció muy bien, bueno el formato, muy ágil, diverso, muy bien conducido por ti, Julieta. Claro. Y las compañeras, la verdad, excelente, muy preparadas, les felicito. He aprendido mucho de ustedes y me gustó el programa. Pues yo creo que estamos combinando fuerzas de personas ya experimentadas, de personas jóvenes, pero que tenemos el fin común, que es que a México le vaya bien y que el PRD pueda tener esta parte de las causas, retomarlas y sobre todo hacerlas suyas, ¿no? Entonces yo creo que participaciones como estas, programas como este, hace que sea más accesible a la ciudadanía y hace que conectemos en diferentes distritos de personas para los que más les convengan. Entonces este programa está padrísimo por eso.
Muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias por dejarme participar con los panelistas tan experimentados. Yo estoy muy agradecida.